gaur egunean planteatzen duguzan erronka guztiak ulertuteko atzera pauso bat egin behar dugula, ez? Ta jarri behar garela 2016 urtean. 2016 urtean erabaki gendun herritarrakaz batera galdera bat erantzutea. Eta galdera hori izan zen, zelakoa izango zen etorkizuneko bakio. Erabaki genuen bakizotarrakaz batera galdera hori erantzutea, eta horrek egin dozkuna izan da gure lurraldearen ezagutzan sakontzea. Orduan, sakontze horretan, esango neken nik konturetu garela, bakizo dala herri bet, gaur eguneko situazio klimatiko edo aldaketa klimatikoaren aurrean vulnerablea dana. Orduan, horrek esan dozku guri edo posizionatu dozku guri egoera baten esan behar duguna, zelan egin aurre etorkizunean izango dotzegun edo etorkizunean eukiko dugun egoera honetan. En realidad este proceso, como comenta Mech, ha sido una experiencia colectiva muy interesante porque en realidad la comunidad de Baquio no vivía mal, no vive mal, pero lo que pasa es que durante mucho tiempo se han ido implantando modos de funcionamiento y desarrollos de carácter urbano, movilidades, basados en una disponibilidad que parecía no preocupante de energía y una propensión a mejorar constantemente nuestras condiciones de bienestar, de atención a las necesidades, de resolución de los problemas, como si todo nuestro empeño no tuviera otro fin más que mejorar, mejorar y mejorar, porque no había límites, en principio, no había límites, solo lo que nosotros nos impusiéramos, ¿no? Y en la reflexión que se hizo en el 2016, yo creo que se puso de manifiesto que, bueno, de hecho se eligió un modelo alternativo de Baquio sin prisas, que en alguna medida también estaba expresando una reflexión, una búsqueda de la razón del ser de esta comunidad y del futuro de los niños de acá, pensando en el propio territorio y pensando en la propia contexto, en el lugar donde está viviendo, y que eso representa cambios importantes en cuanto al ritmo de crecimiento, en cuanto al tipo de cambios que hay que propiciar o hacer, el modelo de vida, todo ese tipo de cosas que desde entonces al momento presente poco a poco han sido objeto de muchas conversaciones y de apoyos más o menos explícitos por parte de la comunidad. El plan de adaptación al cambio climático que promueve el Ayuntamiento ha hecho necesariamente un análisis de cuáles eran los riesgos, porque la primera cuestión que tiene que ver con la adaptación es entender y aceptar que el cambio climático es un hecho incuestionable y es un hecho que tiene unas consecuencias científicas que más o menos vamos conociendo, son inciertas en lo preciso, pero son contundentes en cuanto a la orientación y el sentido de los cambios. Y los científicos nos están diciendo que va a haber algunos cambios climáticos que van a suponer episodios climáticos más catastróficos y más frecuentes. Esto en Baquio tiene una clara repercusión sobre la inundabilidad, tanto la inundabilidad de origen continental como la marina, la terrestre como la marina, y cuando ambos episodios coincidan, la situación puede ser bastante complicada. Teníamos ya hechos algunos trabajos interesantes de cómo afrontar los riesgos de inundabilidad de origen terrestre trabajando con la naturaleza, no contra ella, y ahora hay que incluir un elemento que es todavía más incierto, que es qué va a pasar con los nuevos riesgos marinos, con los cambios en cuanto a la frecuencia de episodios
de tempestades más intensas, más frecuentes, y con la subida del nivel medio del nivel del mar. Entonces esto implica cambios que generan incertidumbres. Iremos profundizando en ese conocimiento. Lo primero es el cambio mental, el cambio de aceptar que en donde ahora mismo estamos concentrando nuestra residencia, nuestra vida y nuestra actividad comunitaria y colectiva es un espacio de riesgo. No quiere decir que haya que abandonarlo y volver a los lugares elevados donde Baquio residió siglos atrás, pero hay que saber entender que es un espacio de riesgo. Y entonces lo primero que hacemos es un programa de adaptación a estas condiciones y intentamos basarnos en la reacción social ante el evento de posible ocurrencia del riesgo catastrófico. En cuanto haya indicios, hay que tener preparadas todas unas reacciones ya por parte del ayuntamiento y la comunidad. Además de eso, hay unas adaptaciones de carácter físico en el urbanismo, hay adaptaciones en el espacio público, hay búsqueda de nuevas formas de resolución de usos y actividades en espacios de mayor riesgo, y todo esto se desarrolla en un programa que tiene una serie de medidas concretadas. Hay un segundo programa de adaptación al nuevo modelo energético, porque aunque la energía suele ser objeto de un programa de mitigación, es decir, de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, no nos cabe duda que el cambio climático nos va a producir, a generar, a provocar un cambio general en el modelo energético. No vamos a poder consumir tanta energía como que estamos consumiendo. Y cuando uno analiza cómo vive y cómo funciona la comunidad baquiotarra, se da cuenta que necesitamos reducir mucha energía en la movilidad, energía en la climatización de edificios y energía en muchos servicios públicos de carácter metabólico, especialmente en lo que se refiere a la depuración de vertidos. Y eso implicará repensar muchas cosas para redefinirlas en términos de territorio y en sus ciclos naturales y cómo nos incorporamos a ellos, ¿no? En tercer lugar, hay un programa de adaptación urbanística para repensar Baquio en el nuevo contexto. Baquio se ha desarrollado desde principios del siglo XX en la zona contigua al mar y en la zona más baja, en la zona del entorno del Estepona, y hay que hacer una reflexión profunda de cómo adaptarnos urbanísticamente a un hecho incuestionable que es el riesgo climático, pero sobre todo hay que pensar en cómo Baquio desarrolla un modelo de residencia que se aparte de el referente urbano clásico de ciudad aislada del territorio, de ciudad burbuja, de ciudad que consume y genera muchos residuos, cuando en realidad lo que hay que hacer es entender muy bien el territorio en términos de flujos de agua, de generación de residuos, de respeto a la fertilidad, etc. Y el cuarto programa ya incluye otras adaptaciones a otros medios productivos, en donde, qué duda cabe, está el turismo, está la producción de chacolí, está la adaptación forestal, toda otra serie de elementos que requieren ser redefinidos para poder adaptarse mejor a las nuevas condiciones de cambio climático. Nik esango neke, momentu honetan importanti dela sakondu dugun edo hausnarketan sakontzea, importantea dela dekogulako plan bat aldaketa klimatikoari egokitzeko, eta ganera plan horrek teknikoki beste hainbat plan eta hainbat dokumentotan bebai eukiko deu, egingo deu sakontzearik eta bat, ez? Importantea da aldaketa klimatikoari egokitzeko plana, eta importantea da jarraitzea plan generala diseinatzen, eta aldaketa klimatiko honen planak esaten duena hor txertatu. Ni pentsetan dut importanti dela udal honek emon deuen aurrera pausue, bai aldi berien pentsetan dut badauela bebai hausnarketa bat egiteko era individual baten. Hau da, erronka kolektiboa da, gizartearen erronka bat da, baina argi eduki behar dugu
bakiotar bakotzak era individualean hausnarketa bat egin behar deuela bizimodu aldaketa baten aurrean kokatzen garelako. Eta garrantzitsua dalako orain arte egin doguzan gauza asko aldatzea. Orduan, naiz eta izan erronka kolektibo bat eta udalak erronka honen abanguardia eroan behar deuen, importantea da pertsona bakotzak eta herritar bakotzak hausnarketa individual bat egitea. Eta guzti honetan, garrantzitsua da bai ulertutea, gaur egunera arte ulertzen dugun gobernatzeko ereduak ere, edo gobernatzeko eredu honeri agur esan behar dakola, ez? Erronka hau kolektiboa danez, era individualan hausnartutako erronka kolektiboa danez, nik uste dut gobernantzan ere badaukagula erronka handi bat eta aurrera eraman beharrekoa. Dala, bukatu da udalak egitea eta herritarrak erostea edo herritarrak administrazioaren kliente izatea, eta pasatu behar garela piramide hori iraultzera eta benetan herritarrak ohiturak aldatzera eta udala ohitura horretan egokituta aldaketa klimatikoari eta gaur eguneko erronka desberdinei aurre egitea. Beraz, nik uste dut, importantea dela prozesu honetan. Ardatz izatea, herritarren parte hartzea eta gobernantza ereduaren aldaketa. Cuando vivíamos en el modelo antiguo, en el modelo del crecimiento como objeto en sí mismo, nos podíamos permitir el que el urbanismo fuera por un lado, el que la vivienda fuera otra cuestión, el que el turismo desarrollara sus temas, etcétera, ¿no? o que la agricultura de Baquio tuviera su propia dinámica. Pero es que eso, en este modelo que la población de Baquio ya optó en 2016, es inviable. Es necesario considerar el conjunto. Hay que considerar que el urbanismo está íntimamente vinculado a la movilidad, que el turismo no es en absoluto desacoplable de todo lo que supone el territorio y sus atractivos, sus fundamentos, la forma de manejo, que necesitamos un cambio energético, que todo eso forma parte de cuestiones que solo son resolubles si se entienden como partes de un todo que se interrelaciona, y eso implica integrar a la comunidad, lo que tú estás diciendo. Es decir, necesitamos un nuevo modelo de gobernanza porque necesitamos que haya una integración de las distintas cuestiones y de los distintos aspectos que la realidad compleja, territorial y social tiene. Y eso implica, es difícil entenderlo como un proceso dirigido de manera aislada o elitista por parte del ayuntamiento. No se puede. Es necesario un cambio también en la manera de entender la participación de distintos actores sociales en distintos temas que van a ser de abajo arriba. Y si no, no hay cambio, porque no sé cómo se puede cambiar todas las pautas de movilidad solamente cambiando el aparcamiento y el sentido de las calles. No, es imprescindible que la comunidad entienda que sus movimientos están sometidos a una vulnerabilidad enorme si se complica la disponibilidad de energía fósil, y si el modelo actual de cada persona un automóvil haciendo un desplazamiento tiene los días contados, requiere cambios importantísimos y hay que vincular todo ese tipo de cosas. Es lo mismo la visita a San Juan de Gaztelugatxe. No puede ser una visita a San Juan de Gaztelugatxe basada en vehículos privados que intentan llegar a un espacio que no tiene ninguna capacidad para acogerlos y que además está consumiendo energía fósil como si no hubiera una cantidad ilimitada de la misma. No puede ser. Y yo creo que lo importante de este proceso también va a ser integrar todos estos conceptos técnicos
a la vida cotidiana. Es decir, que encima de hacer un plan estratégico donde hablemos de muchos temas estratégicos importantes, que estos temas estratégicos también respondan a las necesidades de la ciudadanía. Es decir, que hablemos de la problemática de vivienda con la gente joven, que hablemos del desarrollo del sector turístico con el pueblo y con los interesados en el sector turístico, con las empresas privadas, o luego que también hablemos, eso es, de energía, cómo el ayuntamiento puede resolver esos problemas de aumento de CO2 que pueden dar un aumento de consumo, ¿no? O sea, yo creo que sí que tenemos que dar un mensaje de que este proceso no solo viene a responder a conceptos importantes y científicos, sino que tenemos que aprovechar para dar respuesta a todos esos problemas que durante todos estos años no hemos resuelto y ya se nos está cargando la mochila, ¿no? Como puede ser el tema de la vivienda. Vamos a abrir un proceso estratégico, una reflexión estratégica, pero vamos a hablar de los problemas del día a día. Egize da, honetaz berba egiten dugunean, askotan emoten duela berbaz gabizela, kontzeptu teknikoak, hori ez, azkenean berba asko egiten dugula, baina las palabras se las lleva el viento, ez? Baina ni pentsetan dut garrantzitsua dela mezu bat transmitidutea, eta mezu hori dela herritarrari esatea, hemen berbetan gauzen gai guztizek reflejo bat edukiko deuriela, udala egiten dabilen bai plan generalean, bai plenoan hartzen diren erabaki desberdinetan, aldaketa klimatikoari egokitzeko plan honek kronograma zehatz bat edukiko deuela, eta horrek ekintza desberdinetan sakontzeko aukera emango dozkula, egongo direla plan honek berrikusteko balorazioa egiteko tarteak bai alderdi politiko desberdinen artean, eta baita herritarrakaz bai, ez? Ordan ni pentsetan dut garrantzitsua dela esatea jendeari, bideo honen helburua dela herritarrari transmitidutie, momentu honetan liburu barri bet zabalduko dugula, edo orri barri bet, orri zuri bet idazten hasiko garala, eta hurrengo hilabeteetan eta hurrengo urtietan erabaki desberdinak hartungo duguzala aurreko hausnarketatik abiatuta. Ez folio zuri bat orain azten dugulako, sino folio zuri bat ja hurrengo horri bat idaztea toketan daskulako. Eta nik uste dut, bebai, askotan hitz egiten dugunean edo berba egiten dugunean emoten duela katastrofe baten aurrean gauzela, ez? Baina nik uste dut importantea dela bebai komunikatzea ezetz. Osea, Bakioko herriak pentsatu behar duela aldaketa klimatikoari egokitzea edo lurraldea ulertzea aukera bat dela. Hau da, gure etorkizuna idazteko aukera berri bat dekogu, aukera hori orain da, eta badekogu bebai lehengo ohitura asko berreskuratzeko aukera dela, borobilean jesarri, borobilean eztabaidatu, eta azkenean bakotzak barruen dekoguna konte hausnartu eta horren inguruan sakonduta ostean, badekogula plan bat aurrera eramateko eta danon artean etorkizuneko baki hori diseinatu eta ejekutatzeko aukera. Pero yo creo que hay una cosa en la que Bakio puede ser pionera y demostrar una gran capacidad de una innovación precursora, que es definir una nueva relación entre el mundo urbano y el territorio. No es posible acometer el gran reto de la humanidad de descarbonizar nuestra sociedad, la ciudad y la producción sin redefinir una relación entre la ciudad y el territorio. La extraordinaria ventaja de Bakio es que su dimensión, menor de 3.000 habitantes, el proceso que se ha estado viviendo aquí, le pone ante una oportunidad muy interesante, muy atractiva, de poder de verdad hacer eso que se está hablando y no solamente
formularlo como idea, como concepto, sino de verdad llevarlo a la práctica, porque con la dimensión de Bacchio eso es posible. Porque hay una cuestión que para mí resume todo lo que estamos hablando, ¿no? Y es que con el proceso iniciado en 2016 se cuestionó, se puso en cuestión una dinámica de aceptación de que las cosas eran o debían de ser según la tendencia fundamentalmente regida por la lógica inmobiliaria y urbanística, y esta comunidad ha intentado, o está intentando, y lo está consiguiendo, tomar las riendas de su propio proceso, y hacia lo que va, y lo que mejor le caracteriza, es un nuevo reacoplamiento entre Bacchio y su territorio. Un entendimiento mucho más profundo, mucho más complejo entre vivir aquí y entender cómo funciona el conjunto del territorio, que lo que rodea el núcleo residencial de Bacchio no es solamente un paisaje contemplable, es un territorio vivo, es un territorio que provee energía, que provee agua, que es capaz de dar alimentación, que es capaz de establecer una relación mutuamente beneficiosa entre la comunidad residente, la visitante y el territorio que lo circunda. Eta bukatzeko, nik uste dut, esan behar dana dela, herritarrak hartu dezala hitza eta goazen borobilean hausnartzera Bacchioko etorkizuna.